El portal de la mente. Esta historia habla sobre un supuesto experimento científico en el que los investigadores trataban de establecer contacto con Dios y pensaron que una de las formas posibles era privar al ser humano de sus sentidos. Un hombre voluntario decide hacer parte del experimento. Se le extirpan quirúrgicamente los nervios que conectan sus sentidos con el cerebro. Después de varios días empieza a hablar de seres y demonios y finalmente grita que ha hablado con Dios. Dice, el creador ha abandonado a la humanidad. La supuesta verdad de Aventuras en Pañales. Se dice que este show realmente está inspirado en una niña con esquizofrenia, quien era testigo de cómo los adultos a su alrededor hablaban de sus hijos fallecidos, y su historia sirve como inspiración para crear esta exitosa serie animada, siendo representada por el personaje de Angélica. La leyenda contaba que Tommy nace directamente muerto. Carlitos, por su parte, murió junto a su propia madre durante el parto. Y por último, los gemelos Phil y Lily fueron ideados por Angélica como una niña y un niño idénticos, pues jamás supo su sexo debido a que fueron abortados. Se conoce como The Expressionless, la inexpresiva o sin expresión. Esta historia nos cuenta que en 1972, en un hospital de Los Ángeles, sucedió un evento que dejó a los médicos y enfermeros aterrorizados. Una mujer vestida de blanco, cubierta de sangre y con un gato muerto en sus brazos, y no había ningún rasgo de emoción en su cuerpo. Al examinarla, los médicos se percataron que estaban lidiando con algo de lo que jamás habían visto. Entonces una sonrisa apareció que mostraba algo inhumano. Eran unos dientes afilados como cuchillos, y antes de que pudieran reaccionar, la mujer pronunció dos palabras que paralizaron a todos. Soy Dios. Se habla, por ejemplo, del supuesto origen de Phineas y Ferb, donde también se cree que la protagonista de la historia original era la hermana Candace, que tenía cierto desorden mental y que se imaginaba a sus hermanos Phineas y Ferb. Hacer ciertas cosas y su madre nunca le creía. De ahí ven en la historia y la terminan comprando y creando la serie que hoy conocemos. Esto es Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Esta historia se hizo célebre en 2014 cuando 3 niñas de tan solo 12 años apuñalaron en los bosques de Wisconsin a uno de sus compañeros de clase mientras jugaban a las escondidas. Cuando las autoridades indagaron sobre el caso, las niñas dijeron que solo así podían apaciguar a Slenderman, una de las historias más famosas de la internet. Un hombre delgado y sin cara. Por allá por los años 2000 también se hizo muy conocida una leyenda que podría convertirse en un relato que durante mucho tiempo se ha especulado sobre si es real o no. Se trata de los Red Rooms, que son literalmente cuartos que tienen transmisión en vivo, supuestamente, y en los que se llevan a cabo todo tipo de acciones en contra de la voluntad de personas y por lo general son atentando hacia la vida de los mismos o sobre el cuerpo de ellos. Es decir, todo tipo de maltratos que pueden llegar incluso hasta el punto de terminar con la vida de la víctima. Estos cuartos a los que en teoría cualquiera podría tener acceso con solo ingresar a la deep web y después de un rato de navegar por esta, podrían ser testigos de lo que pasaba. Tendrían que pagar e incluso podrían dar órdenes de qué querrían que les llegara a ocurrir a las víctimas que estaban del otro lado de la pantalla. Esta es otra de las historias tan conocidas, al igual que Slenderman, que son protagonistas de este tema que hoy nos trae a este capítulo de Enigmas Soterrados sobre las creepypastas. Así es, Andrés. Muy buenas noches, oyentes. El día de hoy vamos a indagar un poco sobre estas historias, algunas muy famosas como las que acabamos de mencionar y otras que quizá no conocían y seguramente los llevará a curiosear un poco sobre este tema. Siendo así, vamos a iniciar entonces, Andrés, no sé si te parece, con explicándole un poco a los oyentes sobre las creepypastas y ponerlos en contexto. Por supuesto.
El término creepypasta proviene de la combinación de las palabras creepy, que es escalofriante, y copy-paste, un juego de palabras que se refiere a las acciones de copiar y pegar repetidamente un texto, principalmente en Internet. Suelen ser historias escritas en formato de anécdotas, leyendas urbanas o relatos ficticios que pretenden asustar o inquietar al lector. Aquí vamos a empezar a nombrar un par de estas historias, como lo decías anteriormente. Vamos a jugar un poco con el tema de la nostalgia, porque vamos a referirnos a estas historias que fueron muy conocidas y creo que a nuestra generación particularmente marcaron cuando empezó a surgir todo el tema y el boom del internet, cuando todavía no era tan común que todos tuviéramos internet en casa. Ir a los cafés internet y pagar un cierto tiempo para poder usar una computadora y acceder a internet para, por ejemplo, hacer tareas, y que termináramos por algún motivo en una página donde nos hablaban de una historia aterradora. Creo que a muchos nos llegó a pasar esto y por eso decidimos hacer este capítulo hoy. También vamos no solamente a hablar de sus historias un poco aterradoras que surgieron a raíz de todo ese movimiento, si así se le puede llamar, sino también vamos a hablar de una subcategoría de este mismo tema, y tiene que ver con algunas de esas series que vimos también nosotros, nuestra generación, y que según usuarios de internet tienen cierto origen un poco perturbador. Por eso hoy vamos a hablar un poco de esas historias, vamos a intercalar un poco entre estas historias de miedo y estos supuestos orígenes aterradores que existen o hay detrás de ciertas series infantiles o familiares. Muy bien, Andrés, el turno para la primera historia será para mí. En este caso les voy a mencionar una creepypasta también un poco conocida. Bueno, traté de buscar igual las que no son tan famosas y esta se llama Gateway of the Mind. En español podría traducirse como el portal de la mente. Okay. Aún no se tiene criterio de si la historia es verdadera o es totalmente ficción. Esta historia habla sobre un supuesto experimento científico en el que los investigadores trataban de establecer contacto con Dios y pensaron que una de las formas posibles era privar al ser humano de sus sentidos. De esta forma llevarían el cerebro al límite. Así es que la historia inicia así. Un hombre voluntario que afirmaba no tener deseos de vivir decide hacer parte del experimento. Se le extirpan quirúrgicamente los nervios que conectan sus sentidos con el cerebro. El resultado, al principio, el sujeto afirma escuchar voces confusas en su cabeza. Luego las cosas se tornan más oscuras y perturbadoras. Después de varios días empieza a hablar de seres y demonios. Y finalmente grita que ha hablado con Dios. Esto es lo más perturbador. Dice, el creador ha abandonado a la humanidad. Así más o menos finaliza esta historia con las últimas palabras que dijo este hombre, pero nos lleva a pensar, ¿qué tan lejos podría llegar la mente humana cuando se priva de estímulos? Es posible que el humano, cuando está bajo ciertos límites, sea capaz de generar y producir cosas que no son totalmente explicables, como las descargas de adrenalina, con las cuales las personas pueden llegar a triplicar o incluso superar muchísimo más su fuerza, su velocidad y la agudeza de sus sentidos. Como tal, al ver que nos privan de los sentidos, esto me hace pensar en esos experimentos que se hicieron por los 70, 60, incluso 80 de privar a la gente del sueño, con la cual se demostraba que generaban una susceptibilidad a que sean más manipulables, a hacer las cosas que irían en contra de su voluntad. Hablemos de eso. Recién mencionaba que íbamos a hacer también un recorrido por las historias un poco aterradoras sobre el supuesto origen de ciertas series, y por eso quiero mencionar que estas narraciones suelen ser basadas en versiones alternativas, macabras o perturbadoras de series infantiles, principalmente animadas, en las que se especula sobre capítulos perdidos, escenas prohibidas o mensajes subliminales que nunca llegaron al público de forma oficial. De esta manera, quiero comenzar mencionando una que en algún momento escuché y me llamó bastante la atención. Voy a hablar del capítulo perdido del Chavo del Ocho. Se trata del supuesto episodio 142, para el cual Roberto Gómez Bolaños quiso hacer algo diferente. Un capítulo con el que planeaba darle cierre a la serie. Se dice que tras salir corriendo de la vecindad, el Chavo es atropellado fuera de cámara. Vemos a los demás personajes del programa llorando y luego al protagonista tirado en el suelo con sangre por todo el cuerpo. Algunas fuentes aseguran que este episodio salió al aire una sola vez. Algunos otros dicen que esto jamás fue transmitido realmente y que en su lugar lo que conocemos
o lo que se puede encontrar como el capítulo 142 solo es una reutilización de escenas de otro capítulo en el que el Chavo y Kiko juegan a los atropellados. En este, Kiko pone una salsa roja sobre el Chavo, quien está tirado en el suelo. Acto seguido, la bruja del 71 lo ve y se desmaya. Posteriormente, se ve a todos en la vecindad llorando por el Chavo. Al finalizar el episodio, este sale de su barril, dando a entender que todo fue una broma. La leyenda sobre el capítulo perdido del Chavo del Ocho tomó mayor relevancia cuando, décadas después de terminar la serie, salió al mercado una recopilación en DVD con todos los episodios. Algunos de los fanáticos que compraron la colección se dieron cuenta de que del capítulo 141 pasaba al 143. Al preguntar sobre lo ocurrido, la única respuesta que obtuvieron es que había sido un error de digitación. Se dice que después de grabar este perturbador episodio, con el cual ninguno de los demás actores estuvo de acuerdo, la producción optó por darles unos meses de vacaciones al elenco, por lo cual en la televisión empezaron a repetir varios capítulos, dando una idea de que la serie ya había terminado. Luego todos volvieron y se retomaron las grabaciones. Andrés, muy buena historia. No había escuchado este tipo de mito, leyenda sobre el Chavo del Ocho. Había escuchado como otros, como con una especie de simbología que tenían, pero estaba bastante controversial la historia y bueno, ahí es un enigma ahora para todos nuestros oyentes el capítulo 142 del Chavo. Exacto, incluso puedes buscar en internet, hay información y hay una supuesta filtración del que vendría siendo ese capítulo. Muy bien. Ahora nos vamos a ir con otra historia, también sacada de lo más profundo de la web y es muy famosa. Se conoce como The Expressionless o en español, la inexpresiva o sin expresión. Esta historia nos cuenta que en 1972, en un hospital de Los Ángeles, sucedió un evento que dejó a los médicos y enfermeros aterrorizados. Una figura que parecía sacada de nuestras peores pesadillas, con una cara sin expresión, llegó sosteniendo algo bastante enigmático o aterrador. Una mujer vestida de blanco, cubierta de sangre y con un gato muerto en sus brazos, y no había ningún rasgo de emoción en su cuerpo, solo un vacío aterrador que confundía a todos. Al examinarla, los médicos se percataron que estaban lidiando con algo de lo que jamás habían visto. Entonces una sonrisa apareció que mostraba algo inhumano. Eran unos dientes afilados como cuchillos, y antes de que pudieran reaccionar, la mujer pronunció dos palabras que paralizaron a todos. Soy Dios. Esta mujer parecía como si fuera un maniquí. Una pregunta que les hago, incluso te hago, es ¿por qué una mujer sin expresión es tan espantosa? No me la puedes contestar, pero pueden haber muchas respuestas de por qué quizá esta historia posiblemente dice la verdad y por qué causó como tanto revuelto. Según los psicólogos, este fenómeno lo llaman el valle inquietante. Nuestro cerebro reacciona con incomodidad cuando algo se parece mucho a un ser humano, pero no del todo. Es el miedo a lo casi humano, a lo que debería ser familiar, pero se siente profundamente mal. Entonces asocian esta historia a este tipo de fenómeno inquietante. Aún así no hay como mucho contexto sobre lo que realmente pudo haber sucedido. Y pues la historia, digamos que se hizo muy famosa en internet y hoy en día pues sigue siendo, como todo lo que contamos aquí, un enigma. Ahora, una historia muy particular y sé que marcó a muchas personas, me incluyo ahí, porque cuando se empezó a correr este rumor sobre la historia que venía a continuación, se prometía un golpe a la infancia de muchos. Se trata del supuesto triste final de los supercampeones. Sí, muy buena. Sí, creo que es una buena leyenda. Mucho. También conocido como Capitán Tsubasa o Campeones Oliver y Benji, cuenta la historia de un chico y sus amigos de infancia en su camino para convertirse en jugadores profesionales de fútbol. La creepypasta nos sitúa en el capítulo final de la serie, en el cual Oliver está jugando un partido decisivo de fútbol representando a su país. Justo cuando está por anotar un gol, abre los ojos y se da cuenta que se encuentra en un hospital. Al parecer, todo lo que vimos en la serie había sido un sueño. Eso explicaría las
canchas de fútbol que parecían interminables y los balones que giraban en el aire por minutos. El momento más perturbador de este supuesto final es cuando Oliver se percata de que no tiene piernas, pues durante el primer episodio de la serie, el pequeño protagonista es atropellado. Originalmente, un balón lo salvaba. Según esta leyenda de internet, el pequeño recibe un fuerte impacto, terminando gravemente herido y en coma durante años. Algunas personas dan valor a esta historia asegurando haber visto este retorcido final. Incluso en internet se puede ver un pequeño fragmento del supuesto momento donde Oliver despierta. Pero la verdad es que dicha escena corresponde a otro episodio, donde el protagonista sufre una lesión y es hospitalizado. Aún recuerdo pasar horas buscando en internet el supuesto episodio, viendo estas imágenes extrañas que hoy en día ya nos damos cuenta que son más un fan art, donde vemos a Oliver supuestamente sin piernas, y esto evidentemente nos atacaba directamente a ese recuerdo que teníamos, porque quería decir que literalmente el sueño que tenía Oliver era eso. Un sueño muy triste, bastante perturbador. Exacto, y más en un contexto con un deporte que es tan de masas, donde hay tantos seguidores de este deporte a nivel mundial. Creo que muchos se pudieron ver reflejados ahí, porque es el sueño de muchos niños llegar a convertirse en un jugador de fútbol. Es cierto, es muy osado esta leyenda sobre los supercampeones. Y bueno, ahora voy a contar una historia un poco más creepy, por decirlo. Tiene que ver con la Deep Web. Hay muchos mitos, teorías, leyendas, y pues muchas de las creepypastas han sido sacadas supuestamente de la Deep Web. Totalmente, sí. Voy a explicar un poco el contexto de la Deep Web y pues voy a contar como dos historias muy rápidas. Entonces la web se divide en muchas capas y lo que está detrás o debajo de todas esas capas que vemos todos se llama la Deep Web, que es lo que estaría detrás de todo, y ahí se manejan muchos datos, mucha información y pues también se manejan muchos ataques de ciberseguridad y entrar se puede decir que es fácil, lo que pasa es que no es seguro. Entonces el nivel 0 y 1 son la web superficial, lo que todos ven, Instagram, Google, YouTube, cuando ingresan a su email, ese es el nivel 0 y 1. Que realmente es un porcentaje mínimo De la internet y de la información que hay. En el nivel 2 ya comienzan a aparecer materiales censurados y temas más mórbidos. En el nivel 2 sí, puede que haya algunas cosas que se vean de la superficialidad. Ya el nivel 3 se ingresa única y exclusivamente desde la Deep Web, que es con navegador Tor u otro navegador que te permita entrar pues en este tipo de páginas. Aquí ya se encuentran cosas como armas, drogas, crímenes y pues también se mezclan historias de realidad y ficción. El nivel 4 es más oscuro, es mucho más complicado llegar. Aquí dice que sí se habla del tema de los sicarios, de algo que yo no conocía hasta ahora lo investigué, que son las snoot fields. A partir de aquí ya el peligro es mayor. ¿Y qué son las snoot fields? Son este tipo de actos que se muestran en vivo de asesinatos de personas, de violencia, pero en vivo. Y bueno, ya esto se pone pues cada vez más pesado. De hecho, en esta categoría podría entrar el tema de las red rooms que mencionaba anteriormente. Sí, más o menos, que es el nivel 4. Ya el nivel 5, aquí tenemos información de secretos militares, conspiraciones mundiales, rumores sobre entidades que controlan el mundo. En el nivel 5. El nivel 6 es el más peligroso. Aquí se habla de la database, un archivo con todo el conocimiento de internet. Al intentar acceder a su computadora se puede reiniciar todo. Y una de las personas que logró llegar a este nivel dice, tras recibir un mensaje amenazante, él se aleja de la Deep Web, pero por curiosidad vuelve a intentar ingresar. Esta vez, tras reiniciar su computadora, recibe una advertencia y una foto suya tomada desde su webcam. Este hombre destruye su computadora y huye de su ciudad, sabiendo que tuvo la suerte de sobrevivir a este mensaje. Más o menos la historia de la Red Room es similar. Es un hombre que, una de las historias más populares, es un hombre que llega al último nivel y empieza a saber este tipo como de cómo es que matan personas y esto. O sea, ya se involucró tanto que al final usted termina siendo el protagonista de esa historia. Este hombre se salvó, entonces se puede decir que él escapó de este misterio. Ahora la historia que yo voy a contar ya es más corta, tiene que ver también con todo esto. Es que en uno de estos niveles se podría decir que en el cuarto hay algo que se conoció hace un tiempo que lo llaman las muñecas humanas. Nosotros hicimos un capítulo en el que hablamos de las personas desaparecidas y dimos estadísticas. Bueno, el mayor porcentaje, no lo recuerdo bien, pero sí son mujeres, más o menos como entre los 18 y
algo de años que desaparecen en el mundo, o sea que no se vuelva a saber nada de ella. Entonces se conoció una historia muy popular que en Europa supuestamente hay una red de trata de personas que se especializa únicamente en mujeres para convertirlas en muñecas humanas y que son compradas. Estas compras las subastan en la deep web y compran sí una muñeca humana, ellas lo operan y quedan como si fueran, sí, de cera, pero son humanas. Y se hizo muy viral por supuestamente alguien que logró llegar a una de estas subastas de este tipo, pues, de contenido o de muñecas y contó, digamos, que la historia. Pero se sigue sin tener como una prueba muy factible, pero sigo diciendo que es demasiado aterrador saber que, pues, pueden comprar muñecas humanas. Mucho. Sí, en alguna ocasión había escuchado sobre esto. Y realmente es muy perturbador. Enigmas cerrados. Hablemos de eso. El turno ahora es de una historia llamada El origen oculto de los pitufos. En una sociedad ampliamente influenciada por la religión, empezó a tomar mucha fuerza la idea de que los pitufos no eran más que una representación maligna ligada a la hechicería. No se sabía si eran gnomos, duendes u otro tipo de ser. Además, se argumentaba que cada uno de los personajes de esta serie representaban los 7 pecados capitales. Por ejemplo, Pitufo vanidoso era el orgullo, Pitufo glotón era gula, Pitufo gruñón representaba la ira, Pitufina, por su parte, representaba la lujuria, y así sucesivamente. Además, se habla de que el villano de la serie no era tan malo como creíamos. Gargamel era un hombre obsesionado con atraparlos. Este vestía una sotana franciscana y vivía en una iglesia, lo que podría hacernos inferir que era un sacerdote. Este tenía además un gato de nombre Azrael, que viene siendo el ángel de la muerte en la religión judía y musulmana. También recuerdo en su momento ver esta leyenda en internet y ver cómo esta serie que solía ver cuando pequeño se desboronaba su imagen solo por este tipo de creencias. Interpretaciones también. Exactamente. Yo creo que esta historia que acabas de contar sí la había escuchado y pues siento que es una perspectiva de ver la serie y para mí es totalmente válida. Sí. Pero también está válido decir que el creador, aunque también lo sabía, o sea, que sabía que quiso como interpretar quizás estos pecados capitales, quizás los quiso mostrar de una forma diferente, no quizá con el tema de engañar o esto, pero pues sí, pues de una forma quizá inocente, pero pues bueno, no sé, igual en cualquier caso también es un poco algo extraño. Ahora para cerrar, quiero mencionar otra historia muy perturbadora. Varias de las historias que se cuentan en internet sobre el origen de series animadas hablan de algo que ocurrió en la vida real y de alguna forma termina inspirando a la creación de cierto show. Y es el caso de La supuesta verdad de Aventuras en Pañales. Originalmente llamado Rugrats, nos presentaba la vida cotidiana de un grupo de bebés. Se dice que este show realmente está inspirado en una niña con esquizofrenia, quien era testigo de cómo los adultos a su alrededor hablaban de sus hijos fallecidos. La niña empieza a imaginarse a los pequeños como si vivieran con ella. Esta creepypasta contaba que en cierto punto esta niña termina con su propia vida y su historia sirve como inspiración para crear esta exitosa serie animada, siendo representada por el personaje de Angélica. La leyenda contaba que Carlitos murió junto a su propia madre durante el parto. De ahí la personalidad nerviosa tanto de este bebé como la de su padre. Tommy, por su parte, nace directamente muerto, lo que justifica que su padre en la serie siempre esté construyendo juguetes para su hijo en la soledad de su sótano. Y por último, los gemelos Phil y Lily fueron ideados por Angélica como una niña y un niño idénticos, pues jamás supo su sexo debido a que fueron abortados. Es otra de las historias que recuerdo haber escuchado cuando estaba más pequeño y que daba ese origen un poco oscuro a una serie que yo había visto. También, por mencionar muy por encima, se habla por ejemplo del supuesto origen de Phineas y Ferb, donde también se cree que la protagonista de la historia original era la hermana Candace, que tenía cierto desorden mental y que se imaginaba a sus hermanos Phineas y Ferb. Hacer ciertas cosas y su madre nunca le creía. De ahí ven la historia y la terminan comprando y creando la serie que hoy conocemos. Y así nos podríamos quedar con muchas más historias que me parece bastante llamativo verlas de otra manera, que puede terminar con la idea de felicidad de infancia que muchos teníamos, pero también ayuda a crear este tipo de morbo, de historia un poco graciosa, si así se le puede llamar, para ver las historias
que todos conocemos, pero desde otra perspectiva. Totalmente de acuerdo. A veces este tipo de perspectivas de alguna forma nos hace ver las series de otra forma. Y por qué no, quizá alguna de estas sí se inspiró en una historia muy trágica y aterradora y quiso mostrarla pues en estas animaciones. Enigmas soterrados. Hablemos de eso. A todos los que llegaron hasta este punto, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, voy a dar 2 recomendaciones como es costumbre. Por una parte, menciono la película del 2018 Slenderman, inspirada en la famosa creepypasta del mismo nombre. Esta película explora el mito de una figura alta y sin rostro que persigue a niños y adolescentes. Aunque es una adaptación libre, toca la esencia de la historia original. Y por otro lado, recomiendo un canal de YouTube llamado Tic Tac Draw, en el cual se ilustran muchas historias, muchas veces de terror, con dibujos, al mismo estilo de los Draw My Life, que en algún momento fueron muy conocidos también en YouTube. Sin más, nuestros nombres son Mateo y Andrés y aquí estamos. Recuerden que solo están a un par de clics para escuchar una nueva historia, un nuevo tema o aprender un nuevo caso de esos de los que hablamos en este programa. Esto es Enigmas Soterrados. A todos, muy buenas noches. Hasta un próximo episodio.